Buenos días, buenas tardes, allá donde estéis. Soy Jordi Moreras, coordinador del máster en Antropología Médica y Salud Global. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Zhang Jim en la última sesión, que ya será la sexta, del ciclo de conferencias Not Yet, Not Yet, miradas de la antropología médica en la salida del túnel de la pandemia. Para nosotros es un gran placer poder tener con nosotros a Isabel, que había sido también estudiante de nuestro máster y que presentó su TFM en el año 2021, se lo dirigió el profesor José María Comellas. Y bueno, la idea que siempre habíamos planteado al inicio de este ciclo de poder contar también con la experiencia de personas que habéis pasado por el máster y que pudierais de alguna manera compartir con el resto de vuestros compañeros esa experiencia, pues hemos pensado que sería muy interesante tu participación. Pero no solo por eso, sino porque además el tema que analizas es un tema que forma parte del interés que tenemos en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro departamento, y por lo tanto, pues para nosotros es una muy buena oportunidad de poder compartir contigo todo aquello que representó el desarrollo y elaboración del TFM. Bueno, como ya sabéis, los que habéis participado en alguna sesión anterior, la idea es que ahora le cederé la palabra a Isabel para que exponga su trabajo, y luego a continuación haremos un debate entre todas y todos vosotros. Espero que por vuestra parte haya también interés de poder participar en torno a lo que nos diga Isabel y que podamos hacer entre todas y todos un buen debate. Por lo tanto, Isabel, te cedo la palabra y con mucho gusto y con mucho agradecimiento porque estés aquí con nosotros. Vale. Bueno, Adelante. gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que también es una oportunidad como para volver a revisar el trabajo, ¿no? Y esas cosas que quedaban sin resolver, igual darles otro enfoque. Y bueno, me presento. Yo soy, bueno, me llamo Isabel Zhang, como me han dicho, y bueno, me llaman Isa. Soy médico de familia de formación, de hecho trabajo entre un hospital y un CAP de Sabadell. Y bueno, empecé el máster antes de empezar, estoy haciendo la residencia de medicina de familia, antes de empezar la residencia, y lo acabé hace un año con el TFM, justo cuando estaba de baja maternal, ¿no? Entonces, como también creo que esa trayectoria, ¿no?, ha cambiado mucho la Isa que empezó el máster de la que acabó, ¿no? Eso es importante porque también es como que lo intento reflejar en el trabajo. Y además formo parte de un colectivo artístico-político de asiáticos descendientes, porque yo soy hija de inmigrantes chinos. Y esto es importante también porque como veréis, es uno de los ejes desde donde yo escribo el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, os compartiré la presentación que hice, que la he ampliado un poco, ¿no? Porque para el TFM creo que tenemos 15 o 20 minutos, y ahora, como tenemos 20, en verdad mejor, porque claro, te pasas un año haciendo el TFM y te dan 15 minutos para presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, os lo presento. Si en algún momento me queréis interrumpir, yo encantada, porque hablar una hora seguida con una pantalla es una cosa un poco rara, pero bueno. A ver, entonces, ¿se ve? ¿Lo veis? Espera. Todavía no. ¿No? Espera. ¿Y por qué no se ve? A ver, espérate. Antes sí que iba, ¿no? Tienes que abrir el documento, no lo hayas cerrado. No, ahora. Ok, ¿Sí? ahora sí que se ve. Vale. Bueno, Perfecto. el trabajo, como hemos dicho antes, lo presenté en septiembre del 2021 y lo titulé Salud e interculturalidad en clave autoetnográfica. Y lo que hago es un análisis del racismo y de los modelos de interculturalidad en salud. ¿Vale? Entonces, para empezar, esto es un poco cómo yo estructuraré la sesión, ¿vale? Empezaré por una introducción, luego os explicaré el marco teórico en el que me muevo para hablar de interculturalidad y racismo. Concretamente habrá una parte, ¿no?, como más teórica, en la que hago la parte más analítica y de los modelos de aproximación a la interculturalidad y salud que existen. Ya os doy un par de ejemplos de cómo se hace en España, ¿no?, de cuáles han sido los abordajes. Y luego hay otra parte del trabajo, ¿no? Hay como dos partes, ¿no?, que es la parte autoetnográfica, ¿no?, porque en tanto como, ¿no?, desde mi visión de profesional de la salud, pero también como usuaria,
y persona racializada, ¿no? De cómo el tema de la interculturalidad y el racismo también permea en mí y cómo yo dialogo, ¿no?, entre mis múltiples identidades, pues la antropológica, ¿no?, la biomédica y también pues sin poder quitarme de encima pues mi racialización, ¿no? Y bueno, ya al final pues unas conclusiones finales. De acuerdo. Entonces, para empezar, yo creo que para mí hablar sobre interculturalidad es necesario hablar sobre racismo, ¿no? Precisamente porque yo no quería, ¿cómo os lo diría?, perpetuar la idea romántica de la interculturalidad, sino que quería sacar otras cosas a relucir que pueden ser más incómodas, como son estructuras de opresión, desigualdades, discriminaciones, y que en muchos tratados de interculturalidad se obvian y no se tratan, ¿vale? Entonces, en el tema del racismo en el sector sanitario, existen, ¿no?, como unos mitos alrededor del colapso de la sanidad, como si las personas migradas fueran los responsables de ese colapso, ¿no?, porque hacen un sobreuso del sistema y se aprovechan, ¿no? Estos son mitos que existen en el inconsciente colectivo, que existen incluso dentro del propio sistema sanitario, ¿eh? Y en realidad está más que demostrado que las personas migradas consumen menos recursos sanitarios porque la mayoría de los que migran son sanos y hacen pues menor uso de fármacos y muchas veces incluso desconocen, ¿no?, cuáles son cómo funciona todavía el sistema, sobre todo al inicio de su llegada. Entonces, en el contexto español, hablar de racismo es complicado. ¿Por qué? Porque para empezar no se aborda, no se menciona, ¿no? Se intenta hablar de interculturalidad, pero no se menciona la palabra racismo, ¿no? Esto es porque tras la Segunda Guerra Mundial en Europa se como eliminó el término raza en términos biológicos, ¿no? Lo cual no quiere decir que se eliminara en términos políticos o sociales, ¿no? Entonces se intentó hablar de una ciudadanía como falsamente igual, ¿no? Y esta idea de no hay colores, yo no veo razas, todos somos personas, es el discurso predominante en Europa que impide que se mencione, ¿no?, la palabra racismo y queda relegado a como una cuestión individual de cada uno o a ciertos grupos de extrema derecha, cuando en realidad el racismo es algo estructural, ¿no? Entonces, esta manera de enfocarlo lo que ha hecho es, en vez de abordarlo, lo ha invisibilizado. Y lo que ha hecho es aumentar las vulnerabilidades, las discriminaciones y los estereotipos, ¿no? Y se ha fracasado a la hora de encontrar soluciones reales. Entonces, como os decía, yo más que enfocarme en el racismo como algo actitudinal, individual, me enfoco mucho en el racismo estructural, ¿no? Hay muchísimas definiciones de lo que es el racismo estructural, pero he escogido esta como podría haber escogido otra, ¿no? Pero es básicamente como un sistema de organización responsable de generar las desigualdades de poder, recursos y oportunidades en función de criterios raciales y que esto se manifiesta a través de estereotipos, prejuicios y discriminaciones, ¿vale? Este racismo estructural permea en todas las capas de la sociedad de personas migradas, pero también de personas que no hemos migrado y somos racializadas, leídas como una racialización, ¿no? Y esto concretamente tiene unas repercusiones en lo que es en la salud, enfermedad y en la atención. Entonces, cuando hablamos de salud y enfermedad, existe como un discurso hegemónico que es el biomédico, ¿no?, que muchas veces entra en contradicción con las que son las prácticas de los usuarios de la salud, ¿no? Y este conflicto se hace mayor muchas veces cuando hay una diferencia cultural, ¿no? Y muchas veces el problema que hay es que se acaba atribuyendo a un problema cultural, obviando toda la estructura opresora que hay alrededor, ¿no? Y toda una relación desigual entre la persona que está siendo atendida y la persona, el profesional de la salud, ¿no? Entonces, para remontarnos un poco atrás, hay
en el ámbito de la interculturalidad ha habido como dos grandes enfoques, ¿no? Inicialmente, cuando se hablaba de interculturalidad, pues fue la biomedicina, ¿no? Quien con el uso de la supremacía de la razón y ese afán de objetividad, utilizó el término raza como un término biológico y esto le sirvió para clasificar a los individuos, ¿no? Pues, por ejemplo, decir que los negros, como tienen más masa muscular, estaban más capacitados para el trabajo físico, ¿no? Esto es algo que lo que hizo fue esencializar a las personas, que se llama esencialismo biológico, ¿no? Por otro lado, las ciencias sociales intentaron ampliar, ¿no?, esta mirada puramente biológica que aportaban la ciencia médica, ¿no? Y se fijó en desigualdades políticas, desigualdades sociales, ¿vale? Y concretamente la antropología, en realidad, lo que hizo fue basarse mucho en la parte cultural, en los comportamientos, pero pensar que la antropología también tiene una relación muy cercana con el colonialismo, con esa idea de ¿no?, desde una hegemonía ir a estudiar a los otros, a los raros, a los exóticos, ¿no? Y también se basó mucho en el simbolismo, en la folclorización y en la exotización. Entonces, estábamos pasando de un esencialismo biológico a un esencialismo cultural. Estos son los dos grandes enfoques que ha habido en el tema, en la interculturalidad, ¿no? Y ambos son problemáticos y ambos, yo es lo que intento un poco problematizar en mi trabajo e intentar abordar nuevas visiones. Entonces, claro, esto es la parte más difícil, ¿no? Que es lo que os comentaba, el marco teórico, ¿no? Yo quería escribir sobre interculturalidad, ¿no? Tenía muy claro que para escribir sobre interculturalidad quería hablar de racismo, pero claro, ¿desde dónde, no? Sobre todo, ¿desde dónde escribo? ¿No? ¿Quién está definiendo qué es lo normal, qué es lo estudiable? Y sobre todo, una cosa que yo me planteaba es quién escribe sobre interculturalidad, ¿no? Porque realmente la mayoría de tratados que hay, sobre todo en la academia, están escritos desde un punto de vista eurocéntrico, ¿no? Y en cambio faltan puntos de vista desde las personas afectadas, ¿no? Estas preguntas es como que van resonando en mí, ¿no? Desde dónde quiero escribir, si todo lo que estoy leyendo viene desde un punto de vista que igual no es desde donde yo quiero escribir, ¿no? Entonces, yo he centrado mi trabajo en la teoría colonial de Frantz Fanon, que no sé si lo conocéis. Fanon es un psiquiatra, filósofo, escritor, nacido en la Martinique, que escribió dos grandes libros, unos Les Damnés de la Terre, que es Los Condenados de la Tierra, y el otro es Piel Negra, Máscaras Blancas. En este segundo libro, El Piel Negra, Máscaras Blancas, Fanon habla de dos zonas, ¿no? La zona del ser y la zona del no ser, que están divididos por un marcador racial, ¿vale? La zona del ser sería la zona de privilegio racial, ¿vale? Que estarían, pues, la blanquitud, ¿no? Y la zona del no ser es la zona de opresión racial. La zona del ser, también dentro de la zona del ser se incluiría todo lo que es la ciencia, la objetividad, lo científico, ¿no? Y en cambio la zona del no ser es todo aquello que es lo cultural, creencias, valores, etc. Fanon habla de que todo lo que se escribe sobre interculturalidad está escrito desde una visión de la zona del no ser para explicar realidades de las personas de la zona del no ser, ¿vale? Entonces, él lo que propone es precisamente lo que se llama una fractura epistémica, que es romper esto y empezar a escribir desde la zona del no ser. Es decir, que las categorías, ¿no?, los códigos de legitimización de la academia, de la zona del ser, son insuficientes para explicar las realidades de la zona del no ser, ¿vale? Y es desde esta zona del no ser, con categorías propias, en las que tenemos que empezar a escribir sobre interculturalidad y racismo, ¿no? No es suficiente conseguir escribiendo desde ese eurocentrismo, yo os voy a hablar de interculturalidad, ¿no? Entonces, desde este no ser es desde donde yo me propongo escribir este trabajo, ¿vale? Grossfogel desarrolla un poco más la teoría de Fanon y habla de un racismo epistémico en el que hay una cierta categoría que se considera el saber, ¿no?, el saber neutro, el saber universal,
el saber aceptado, que es todo lo que se escribe desde la zona del ser, y hay otro saber que queda, ¿no? Queda ahí como que se tiene que escribir desde la periferia, no ocupa páginas académicas, ¿no? Y incluso no se considera saber, ¿no? Se consideran opiniones, se consideran, pues eso, creencias, pero no se considera como suficientemente académico, ¿no? Y eso es lo que denomina Grossfogel como racismo epistémico, ¿no? Que sería como una jerarquización del conocimiento. Pensar que este conocimiento que viene de la zona del ser, ¿no? se asimila de tal forma como una verdad absoluta que se considera hasta sentido común, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que haya un cierre epistémico, ¿no? Que esto es algo que Gordon habla, ¿no? Sobre la teoría de Fanon, que es esa idea de que las personas racializadas somos definidos por los demás, encasillados, y sin ni siquiera nosotros tener la oportunidad de resignificar esas definiciones que se dicen sobre nosotros, ¿no? Y eso es ese saber experto, ¿no? Que se sitúa en realidad en una superioridad epistémica, pero que no lo reconoce, ¿no? Que ellos dicen, no, yo soy neutro, ¿no? Y no es que esté por encima de nadie, es que mi punto de vista es la objetividad, ¿no? Vale, entonces, yo precisamente en este trabajo, lo que más me costó fue posicionarme, ¿no? Y decir, vale, yo no quiero escribir desde un saber supuestamente neutro, que luego hablaremos que no es neutro, en realidad esa neutralidad académica no es tan neutra, sino que parte, ¿no? de una superioridad. Y yo pues me acojo al conocimiento situado, ¿no? Como respuesta a esa neutralidad académica. Y mi conocimiento se sitúa desde mi condición, ¿no? De mujer, hija de migrantes chinos, y también pues con mi doble identidad, o como lo queráis llamar, de médica y antropóloga. Entonces los objetivos de este trabajo fueron cuestionar precisamente el pensamiento hegemónico que predomina en el terreno de la interculturalidad, cuestionar esos tratados, protocolos sobre interculturalidad que muchas veces se utilizan a modo de recetarios, como si las personas fuéramos grupos de individuos clasificables con una lista de ítems para entender, ¿no? Y que dejan de lado muchísimas complejidades, muchas relaciones. Bueno, nos clasifican entre blanco y negro, ¿no? Sin tener toda la posibilidad de grises que hay. Y sobre todo esto, ¿no? Como que desde mi posición de sujeto situado poder ocupar un espacio dentro de la academia. Entonces, dicho esto, ¿vale? Paso a explicaros una primera parte en la que yo hago un poco unos análisis de cuáles son los principales modelos de abordaje a la interculturalidad en salud. Entonces, hablo principalmente de tres, ¿vale? Unos son los modelos culturales que propone Antonio Galli, luego es la Cultural Competence y el tercero es el Cultural Safety. Los modelos culturales que propone Galli son los siguientes, ¿no? Una es que ante alguien que es percibido como el otro, entre comillas, ¿no? Hay tres tipos de reacciones. Rechazarlo, yo lo rechazo porque el otro es el que tiene que integrarse y asimilarse, ¿no? Porque yo soy lo normal y tú pues te tienes que adaptar, ¿no? Y en este rechazo hay además una falta de reconocimiento de ese privilegio, ¿no? de ese eurocentrismo, ¿no? Luego, la segunda reacción es una invisibilización de las diferencias, es decir, yo no veo diferencias, no sé idea de todos son iguales, bajo una pretensión de objetividad, que en realidad lo que intenta es salvaguardar la identidad profesional, no poner en riesgo que en realidad ¿no? el biomédico también tiene algo cultural ahí detrás, ¿no? Y lo que pasa es que es hegemónico, ¿no? Y entonces intentamos hacer que es acultural, ¿no? Pero en realidad lo que está intentando es, en homogeneizarlo, es asimilando a todo el mundo y hacer ver que no existe su parte cultural. Y también la sobreprotección, ¿no? Que es en aquella relación en la que el profesional muchas veces es consciente de sus privilegios culturales, sobre todo, y que tiene un sentimiento de culpabilidad y entonces genera excesiva tolerancia o paternalismo hacia el paciente, que podría ser la persona racializada, ¿no? Esto también es problemático porque lo que hace es silenciar la voz y la capacidad de agencia del que es percibido como el otro.
Entonces, el modelo, por otro lado, el modelo de competencia cultural es un concepto anglosajón que viene del cultural competence, ¿no? Y es una idea, el intento de mejorar la atención a la población diversa, ¿no? Básicamente se basan en una clasificación taxonómica a través de un juego de ethnicity matching, ¿no? Como pues, lo que os decía, ¿no? Una serie de ítems y si cumples ciertos ítems, ¿no? Entras en el grupo de esta etnia, ¿no? Entonces lo que hace es clasificar a los individuos, ¿no? A partir de dimensiones como muy operativas y definibles de la cultura, pues los valores, las normas, las cosmovisiones o las lenguas, en 5 grandes bloques, que son African American, Asian American, Pacific Islanders, Latino, Indian, Alaska, Native and White, ¿no? Esto básicamente son los 5 grandes bloques, ¿no? Las limitaciones que tiene este modelo es, pues, por un lado, pues la simplificación y la esquematización, ¿no? Entonces, ¿no? Es como, estos son los ítems y entonces vas a este grupo, ¿no? Pero se pierde muchísima riqueza y complejidad, no es tan fácil clasificar a las personas, ¿no? Es algo muy rígido, es decir, o formas parte de un grupo o del otro, pero, ¿no? Hoy en día hay como muchos híbridos, ¿qué pasa? Pues esto, ¿no? Si eres afroasiático, ¿dónde vas, no? ¿En Black o en Asian, ¿no? Y de nuevo, otra vez, quién está definiendo y quién es el definido, ¿no? Porque no existe un diálogo horizontal. Es decir, quien decide quién va en un grupo u otro viene por una hegemonía, ¿no? Pero los que están siendo clasificados no están decidiendo cuáles son los ítems que les permiten ser clasificados en cada grupo, ¿no? Y estos modelos lo que hacen en el fondo a nivel operativo es alimentar imaginarios, ¿no? Y estereotipos. Y se acaban utilizando, aunque pueda ser útil para una aproximación a las culturas, lo que se acaba utilizando es a modo de recetario, ¿no? Cultural, como algo muy simplista. Por último, os quería presentar el modelo del cultural safety, ¿no? Este es un concepto que se desarrolló, ¿no? En los años 80 en Nueva Zelanda por parte del personal de enfermería que intentaban buscar una correcta atención a las personas maorí. Lo interesante del cultural safety es que es un cambio de mirada, ¿no? O sea, pasamos del individuo otro a mirar la estructura de la que forman parte, ¿no? Y no pretende enseñar a los profesionales competencias culturales, sino lo que pretende es entender, reconocer el contexto social, histórico, económico y político que están generando las desigualdades en el encuentro clínico. Entonces, el modelo del cultural safety se divide, bueno, tiene como 4 grandes ejes muy importantes. Por un lado, tiene en cuenta los determinantes sociales de salud como estatus socioeconómico, antecedentes familiares. Pone sobre la mesa el tema de la interseccionalidad, es decir, cómo diferentes ejes de opresión interseccionan entre ellos, como pueden ser la raza, el género, la edad, y visibiliza estas opresiones en una relación terapéutica y sobre todo explora los sesgos del profesional, ¿no? Se aleja de esta pretensión de que el profesional es alguien objetivo y acultural y por tanto ahistórico y lo pone sobre la mesa, ¿vale? Tú como profesional, ¿qué sesgos tienes, ¿no? ¿De qué cultura vienes? ¿Qué privilegios tienes? ¿No? Y otro de los grandes aciertos para mí de este enfoque es que se centra mucho en el diálogo horizontal real, basándose potenciando la capacidad de agencia de las personas y en la autodeterminación de todas las comunidades. El problema que ha habido con el cultural safety es que a nivel teórico sí que es muy interesante, pero a nivel práctico se ha llegado poco, ¿no? Hay falta de formación en el tema y hay muy poca gente formada realmente bien en la cultural safety, por lo tanto se acaba aplicando de una manera muy parcial y mucha gente hace como formación en cultural safety, pero en verdad lo que están haciendo es cultural competence, ¿vale? Porque realmente para formarse bien en cultural safety, pues esto requiere revisarse como profesional, ¿no? Y esto no es fácil. Entonces, dicho esto, os voy a presentar 5 modelos que yo he encontrado interesantes de pues, propuestas en España, ¿no? El primero es la guía CANFIC, ¿vale? La CANFIC es la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria y ellos sacan en el 2011, que ahora están creo que a punto de sacar el siguiente, la segunda edición,
que es una guía de atención al inmigrante, ¿vale? En resumen, es como un protocolo de atención al inmigrante, ¿vale? Hace un resumen de las patologías más frecuentes según las áreas geográficas de las que provengan y, bueno, luego hay un poco de información sobre cómo hacer una entrevista a una persona inmigrante y, bueno, en realidad está escrito muy desde una visión biomédica en el que utilizan el concepto cultura como una herramienta taxonómica para clasificar y generalizar mucho. Y sobre todo esto, ¿no? Es muy paternalista, o sea, todo el rato en el documento explica cómo hay que dirigirse a estas personas, cómo que hay que intentar explicarles cómo deberían comportarse, ¿no? No existe un diálogo real, ¿no? Ni mucho menos una autocrítica hacia la propia visión biomédica, ¿no? Y de nuevo, esto no es nuevo, ¿no? O sea, al final, desde la biomedicina, esa pretensión de universalidad, ¿no? Explico todo, pero yo soy objetivo, ¿no? Y bueno, esto es una frase que existe de muchas otras perlas que hay en esta guía, que es como, los inmigrantes tienen una forma de entender la vida que no les permite comprender igual que a nosotros. O no lo pueden asimilar a nivel emocional igual que nosotros. Bueno, esto es, bueno, desde el punto de vista de las personas que no escriben, ¿no? Porque aquí no sé si es que es el inmigrante el que no entiende o igual son las personas que están escribiendo la guía que no saben qué está pasando y entonces reducen y simplifican a esto, ¿no? Además que, ¿no? Ponen a todos los inmigrantes dentro del mismo saco y no tiene nada que ver, ¿no? Unos con otros, o sea, depende de dónde sean, depende de muchísimas cosas, de muchos factores, de la historia personal de cada persona que migra. Luego hay el síndrome de Ulises, que no sé si lo habíais oído hablar, ¿no? O estrés crónico del migrante. Es un síndrome que se le definió en el 2002 un psiquiatra que se llama José Bachotegui, que lo define como un conjunto de trastornos que presentan sintomatología de trastorno depresivo mayor, distimia, mezclada con sintomatología de tipo ansioso y disociativo, que se presentan en pacientes con una trayectoria migratoria. El síndrome se divide en 7 duelos, ¿no? Un duelo de familia y amigos, un duelo por la pérdida de la lengua, un duelo de costumbres, de la tierra, estatus social, del contacto con personas del mismo grupo étnico o por los riesgos para la integridad física, ¿no? Una característica que tiene que tener este síndrome es que es parcial, ¿no? Y múltiple y que es recurrente. Bueno, el síndrome de Ulises se ha súper extendido, no sé si lo habíais oído hablar, pero el señor Achotegui se ha hecho de oro gracias a definir este síndrome. Se han hecho series, obras de teatro, se han escrito libros, o sea, es todo un personaje, ¿no? El señor Achotegui por definir este síndrome, ¿no? A ver, hay muchísimas limitaciones. Para empezar, está visto solo desde una perspectiva muy cognitivo-conductual, ¿no? Se hace un sobreuso total del diagnóstico como si todo lo que les pasa a las personas migrantes se pudiera reducir a este síndrome, tiene esto y ya está, y no pasa nada, no explora nada más. Y pues, por supuesto, ¿no? Se centra solo en como si la responsabilidad fuera del individuo que migra, ¿no? Y no en la estructura racista de la que forman parte, ¿no? Pues esto, ¿no? El inmigrante tiene sentimientos de rabia hacia su tierra natal porque no le dio todo lo que necesitábamos. Eso es, bueno, muy, muy discutible, ¿no? En realidad. ¿Qué más? Seguimos. Si tenéis alguna pregunta me paráis, porque yo sigo aquí hablando. Vale. Luego os he puesto aquí un curso que hice, que es un curso de inmigración y salud, que lo hace el Departamento de Psiquiatría Transcultural del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Es un curso online teórico-práctico que tiene 5 módulos y el objetivo es capacitar a los profesionales para adquirir competencias culturales. En este curso se busca la autorreflexión crítica de los profesionales, de las personas que hacen el curso, para precisamente evitar la estereotipación y la homogeneización de las personas, ¿no? Intenta explorar también sobre la identidad cultural propia del alumno y trabaja sobre el privilegio racial que existe en una relación terapéutica. También da hay un capítulo que habla mucho de herramientas de comunicación y explora conceptos, ¿no? De raza, etnia y cultura más allá de estas definiciones puramente operativas, ¿no? Sino que reflexiona un poco más allá.
Les cartografies de coneixement del Centre d'Estudis Africans. Vale. Esta es una propuesta que viene de la antropología y por eso la he puesto aquí también, porque todas las otras propuestas vienen un poco desde lo biomédico. Esa es una propuesta que hace el Centre d'Estudis Africans con antropólogos, ¿no? Y a partir de grupos focales, ¿no? Lo que hacen es incluir a profesionales sanitarios, pacientes, mediadores, y es decir, la novedad es que incluye, ¿no? Pues para empezar, a los pacientes y a los mediadores, ¿no? Y otros agentes de salud importantes, que en las otras propuestas no. Todo el mundo escribe, define cómo son y cómo hay que tratar a las personas inmigrantes, pero no se cuenta con ellos, ¿no? Entonces, a partir de los grupos focales que se hicieron, pues, por ejemplo, con gitanas, o se hizo otro con personas pakistaníes, tratando sobre temas concretos, ¿no? Por ejemplo, se trataban temas de crianza y lactancia, se trataban temas de enfermedades metabólicas, ¿vale? Lo que se hizo es, a partir de estos grupos focales, hacer como material pedagógico para intentar hacer una intervención comunitaria. Uno de los aciertos es que, para empezar, pone en valor, ¿no?, saberes no hegemónicos de cada comunidad, ¿no? Y aporta las voces de los protagonistas, ¿no? Y hay un diálogo entre el profesional y el paciente. Y se incluye, por primera vez, lo que es la interseccionalidad, ¿vale? De género, de raza y de clase social. Vale, dicho esto, no sé si queréis comentar algo, porque pasaré a hablar de la parte más autoetnográfica. Vale. Bueno, sigo. Disculpa. Perdón, es que como no os veo, es como muy raro. Vale, soy Delia. Hola, ella, sí. Y nada, tenía una pregunta. Si nunca has escuchado hablar del concepto de humildad cultural y si tiene también como una idea sobre esto y si piensas qué limitaciones tiene y esas cosas. Sí, a ver, en humildad cultural, en el curso este de transcultural de la Vall d'Hebron habla de este concepto, ¿no? Y bueno, sí, o sea, son como más conceptos para acabar trabajando un poco el tema del privilegio racial, ¿no? Y un tema de, pues, intentar alejarse del etnocentrismo, ¿no? Para mí no acaban de, o sea, son definiciones, ¿no? Entonces, están bien, pero me parecen insuficientes. No sé cómo explicaroslo, ¿no? Como... bueno, o sea, sí, que tenemos que tener humildad cultural, vale, pero además de esto, ¿no? Como reconocemos que hay unas desigualdades estructurales, ¿no? Más allá de decir no todas las culturas son válidas, pero es real que son válidas o no, ¿no? Porque es muy fácil decir todas las culturas son válidas cuando nuestra cultura es la hegemónica, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces sí, es un concepto que está bien en humildad cultural. Yo no lo uso mucho, sinceramente, pero porque no me aporta mucho más, digamos. No sé si, o sea, a nivel académico prefiero usar otros conceptos, pero no sé cuál era tu pregunta exactamente. No, nada, exactamente, ya me parece, ya me contestaste, perfecto, gracias. Y la otra pregunta que tenía es que yo nunca he escuchado hablar del síndrome de Ulises, porque, no sé, aquí en Italia se habla un poco de como del efecto de lo que pasa de las personas migrantes que están en un país, de cómo impacta las cosas, pero nunca he escuchado hablar y no entendía qué significa que es remitente, como que se presenta muchas veces en la vida de las personas. Sí, es algo como recurrente. Es que en verdad, no, o sea, bueno, es que yo, bueno, voy a ser muy franca, ¿vale? O sea, es una cosa que se inventó este señor y en verdad, como para reducir, ¿no? En plan, bueno, esto lo que les pasa es esto, pues que igual lo que les pasa es que, pues, han llegado, han hecho una trayectoria migratoria, ¿no? Evidentemente hay un duelo, ¿no? Pero hay muchas más cosas, ¿no?
Y entonces lo reduzco a ese síndrome que tampoco tiene mucho tratamiento, ¿no? Les pongo ese síndrome y todos tienen eso. Y por un lado, obvia, ¿no? Que puedan tener otro tipo de patología realmente de salud mental, ¿no? Pues con una esquizofrenia o lo que sea, y todo lo reducimos a esto. Y entonces les pasa constantemente, pues si es que el duelo, pues, ¿no? O sea, dice cosas obvias, en verdad. Pues hay un duelo porque hay una separación con su familia, pues evidentemente, ¿no? Pero, y esto es algo que es recurrente, sí, hasta que no se encuentren herramientas comunitarias en las que eso se pueda sanar, eso estará allí, ¿no? Y si además pues a las personas migrantes pues, le ponemos más dificultades como pues acceso a cierto tipo de trabajos, ¿no? Pues todas los obstáculos que puedan tener, pues esto es algo que existirá allí, pero no sé si es tanto cosa del individuo que tiene un síndrome o cosa de la sociedad que igual no estamos, esas personas no se están sintiendo bien porque hay una estructura que no les permite, ¿no? Avanzar, no les permite tener su cultura sin ser discriminados, ¿no? Es decir, o sea, para mí es mucho más complejo que un síndrome, que en realidad este señor lo que se dedicó es a, bueno, si me oye pues me sabe mal, ¿eh? Pero yo lo que pienso es que se dedica a hacer muchas charlas, ¿no? Sobre este síndrome, pero realmente no sé si está aportando tanto a las personas afectadas, ¿no? Ha Sí, habido, no. ha habido una evolución, ¿eh? En el señor Achotegui. El señor Achotegui empezó muy pues, centrándose en esto, ¿no? En las frases que os he puesto. Sí que en el 2016 sacó otro artículo en el que empezaba a hablar de que la sociedad también era responsable de lo que les pasaba a las personas migrantes. Empezó a hablar de racismo. Supongo que también pues, todos bebemos, ¿no? de cómo cambia, ¿no? el mundo. Y sí que pues, se ve, ¿no? Desde el 2002 al 2022 actual hay un cambio, ¿no? Pero en su época, ¿no? Cuando él empezó era como un boom. De hecho, se le veía como un salvador blanco, ¿no? Porque era como se preocupaba por los migrantes, etcétera. Pero bueno, a mí me parece que se hizo de oro por algo que tampoco... Bueno, yo en el debate romperé una lanza por Joseba, ¿vale? Pero en el debate, ahora no. Parece que sí, sí. Sí, no sé qué más. No, sí, nada, vale, pues a lo mejor si pasamos al debate después voy a añadir algo, pero estoy de No, yo acuerdo creo contigo. que me estoy ganando muchos enemigos, pero creo que Joseba es conocido por mucha gente y yo, pues bueno, yo opino de una manera, pero... No, pero yo estoy totalmente de acuerdo que me parece que poner una síndrome a veces es ocultar las verdaderas causas de la sufrencia de las personas. A ver, sí que Joseba trabajó, ¿no? O sea, trabajaba en un centro en el que recibía muchísima población migrante, o sea, hubo un trabajo en esa época. Lo que yo digo es que los tiempos cambian. Igual hace 20 años nadie hablaba de esto y bueno, pues dijo algo innovador, tal, pero ahora lo que estamos es... Y yo, si me permitís, también no voy a romper una lanza, solo una pequeña astilla a favor de Joseba, pero Achotegui, que yo creo que está su discurso y el síndrome, en mi opinión, está muy superado desde hace mucho tiempo. Pero en su momento era una respuesta también a algo que era una mirada muy racista de la sociedad receptora, que era la consideración de que el hecho de que una persona migrante llegara aquí se daba como por supuesto que debía de estar muy feliz de haber llegado al puñetero paraíso occidental, perdonadme la expresión, ¿vale? Y entonces era como que tener alguna forma de duelo, de tristeza o de algo no se acababa de entender porque en principio parecía que ya habían alcanzado su sueño, evidentemente en el imaginario nuestro de la sociedad mayoritaria. Y en ese sentido yo creo que el síndrome de Ulises de Achotegui giró la mirada a decir, bueno, no, sobre todo estas personas han perdido muchas cosas. O sea, más allá de lo que hayan podido encontrar, si es que han encontrado algo, han perdido muchas cosas y tienen muchos duelos que superar. Y en ese momento fue una ruptura que saliera esa mirada. Lo que pasa que sí que creo que está superada 20 años después. Exacto, es un poco esto, ¿no? O sea, al final yo pues, soy muy crítica porque pues, yo soy muy joven, no sé, pues soy crítica, ¿no? Entonces creo que actualmente este señor, pues ese discurso ya fue, ¿no?
que en su momento es lo que decimos, ¿no? Pues fue pues, ¿no? Lo que ha dicho la compañera. Pero también no deja, ¿no? Ahora mismo es como, no deja de ser un poco paternalista, ¿no? Porque lo define él, pero tampoco, ¿no? No hay un trabajo real, comunitario, de decir, vale, vamos a accionar algo desde esos, ¿no? Desde ellos, ¿no? Entonces, no sé, si queréis lo dejamos para luego. Tampoco quiero que se convierta en un debate del señor Achotegui, porque no era, o sea, yo lo menciono ahí, pero no era mi intención, tampoco, no es un trabajo sobre el Achotegui. De hecho, yo el Achotegui lo menciono porque cuando yo me ponía a investigar sobre el tema de la interculturalidad en salud, todo era síndrome de Ulises. Todo lo que encontraba era síndrome de Ulises. Estaba harta de esta perspectiva. Los migrantes lo que les pasa es el síndrome de Ulises. Y todo el rato era esto. ¿Sí? De hecho, si hacéis una búsqueda bibliográfica hay un montón. Entonces yo era como, mira, ya fue el señor Ulises, ¿no? O sea, como pasemos, necesitamos otras narrativas, otros puntos de vista, ¿no? Otras performatividades. ¿Vale? Bueno, sigo, ¿no? Entonces, ¿se ve? No, no se ve. Tengo que volver a compartir, ¿no? A ver, espera. ¿Se ve? No. ¿Se ve la pantalla? Claro, no sé si. ¿Veis la presentación? Sí. Yo sí. Vale. Bueno, entonces yo lo que quería aportar era una autoetnografía, ¿no? Pues primero porque es un recurso que, bueno, yo tuve el privilegio, ¿no? de tener clase con Susan Di Giacomo, que ahora pues ya no está aquí, y que nos introdujo pues esta herramienta metodológica, ¿no? Que es la autoetnografía, que, bueno, pues ¿no? Permitía pues conectar, ¿no? Lo personal con lo cultural y lo social, y yo la uso, ¿no? Como una contranarrativa a ese saber experto y neutro, ¿no? que predomina en la interculturalidad. E intento pues precisamente alejarme de esas definiciones impuestas y de esos recetarios sobre interculturalidad, y para mí la autoetnografía es la herramienta con la que yo trabajo para ocupar este espacio entre la academia, ¿no? Porque precisamente la antropología es como una herramienta de investigación y utilizo esta vivencia, ¿no? Encarnada para precisamente habitar esta etnografía. De hecho, muchas veces lo que se ha hecho en un tema de etnografías con interculturalidad es que se ha utilizado muchas veces como un instrumento para definir a una representación cultural, ¿no? Y entonces clasificar a individuos. Y además se le da como demasiado valor a la diferencia cultural y poco a lo estructural, ¿no? Y por eso pues yo utilizaba la autoetnografía. Entonces mi autoetnografía, que ahora os haré como unas pinceladas, la dividí como en capítulos, ¿no? Y estos serán los títulos, ¿no? Tienen mucha relación, así puestos así parecen como muy random, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene un porqué, ¿no? Entonces, el primero es el despertar, ¿vale? Yo os he puesto algunas frases que he sacado de mi autoetnografía, ¿no? Pero bueno, yo os lo explicaré con mis palabras, ¿no? El despertar fue pues cuando yo empecé a trabajar de médico de familia, es cuando me di cuenta de que, no es que no me hubiese dado cuenta antes, ¿no? Pero de que mi racialización era objeto de comentarios constantes, tanto por parte de profesionales como parte de pacientes, y entonces me empecé a cuestionar muchas cosas porque me preguntaban muchas veces de dónde es y cómo te tratan en mi país, y yo pensaba, pero ¿por qué me estáis preguntando esto, no? Y ¿qué no es este mi país, no? Y ahí es donde yo empecé a investigar y a buscar otros discursos, y es cuando yo me pongo en contacto con el colectivo Catarsia, que es este colectivo de asiático-descendientes, y empiezo a una deconstrucción propia, ¿vale? De hecho, yo me consideraba muy adaptada, ¿no? Integrada a la sociedad pues, catalana, ¿no? Pero adaptada muchas veces quería decir que yo misma reproducía ciertos estereotipos sobre las mujeres chinas, ¿no? Y me asimilaba como tal. Entonces, el siguiente se llama ¿De dónde eres? De Barcelona. Ya, pero ¿de dónde eres de verdad? ¿No? Yo creo que es la frase que más he oído en mi vida, por desgracia. Creo que me he oído más esta frase que ¿cómo te llamas? Y os lo digo de verdad, porque muchas veces importa más esto que cuál es tu nombre.
Y esto de verdad es muy doloroso, ¿no? Porque en realidad es como si yo cuando os digo que soy de Barcelona fuera mentira, ¿no? Porque con esa cara no puedo ser verdaderamente de Barcelona, ¿no? Y es como constantemente el recordarte que no, esa cara no corresponde a ser de Barcelona, ¿no? Vale, entonces mira a una china, ¿no? Le puse este título por el título, hay un fragmento de la obra de Fanon que dice, mira un negro, ¿no? Y él lo explicaba así, ¿no? Yo llegaba al mundo deseoso de desvelar un sentido a las cosas y mi alma plena del deseo de comprender el origen del mundo, de repente, ¿no? Me descubro aquí objeto en medio de otros objetos, ¿no? Entonces es esto, ¿no? O sea, al final eres un objeto definido, ¿no? Mira una china con una definición de china que la persona que te define desde fuera ha decidido que eres, ¿no? Y descubres esto, ¿no? Que tu identidad, ¿no? Está en relación con aquello que es percibido con la normalidad, ¿no? Ay, un momento, ¿eh? Vale. Están aquí todos mis niños. Bueno, entonces la idea está de pues, negro, chino, mono, ¿no? Es un constructo social que se forma de fuera hacia adentro, ¿no? O sea, hay una compañera que dice que tú cuando eres niño no sabes, ¿no? Cuando eres un bebé no sabes que eres chino o negro, ¿no? O sea, lo sabes cuando alguien te señala y dice, tú eres así, ¿no? Y bueno, pues un poco, ¿no? Como esto que dice Comellas, ¿no? La gran paradoja de Occidente es que necesitamos al otro, ¿no? Para definir la identidad propia. Hay un capítulo en el que hablo de, ¿no? ¿Eres china o japonesa, no? Creo que también son una de las frases que más he oído en mi vida, como si primero Asia solo fueran 2 países y, ¿no? Como está, que no te dan más opción, ¿no? O sea, cuando te dicen esto es como, vale, o esto, pero yo no puedo ser, ¿no? No puedo ser catalana, no puedo ser chino-catalana, no puedo ser española, ¿no? No puedo no saber qué soy, ¿no? No, es como que hay 2 opciones, ¿no? Es como opciones dicotómicas, ¿no? Y luego el capítulo de los chinos son, ¿no? Que en este capítulo hablo mucho, ¿no? De pues, la cantidad de estereotipos que rodean a los chinos, pues entre que son pues, cerrados, trabajadores, mafiosos, no sé, contagiosos, ¿no? Sobre todo con el tema de, claro, pensar que yo escribí este trabajo justo después de las 2 primeras olas del COVID, en el que sobre todo al principio de la primera ola hubo muchísimo racismo, pero es que yo trabajaba en un hospital y cada vez que entraba un paciente chino había pues mofas, comentarios de todos los profesionales de la salud. Era indiferente si había estado o no en China, sencillamente era su cara, ¿no? Lo que era el peligro era su cara racializada china, ¿no? Y esta idea de los chinos como contagiosos es algo que tiene pues, antecedentes históricos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en lo que se denominó el Yellow Fever, que fue una campaña más bien política para discriminar a toda la población china y también asiática, como en consecuencia, ¿no? Porque son leídos iguales desde fuera, ¿no? Y era un poco esa idea de que había tantos chinos que eran los responsables de un brote ay, no me sale no me salió una enfermedad infecciosa de allí, ¿no? Y que por lo tanto se tenían que marginar, ¿vale? Y es la idea del yellow fever. Esto lo podemos, o sea, es mucho más extenso el yellow fever, pero un poco el resumen sería este. También pues la idea esta de, ¿no? Los chinos como amarillos, ¿no? Que también tienen ictericia. Esto me lo dijo un profesor de medicina, ¿no? Como perpetuando esas ideas que vienen del racismo científico en la que las personas se dividen en colores negros, rojos, amarillos, ¿no? Pues que eso persiste en los inconscientes y se dice tal cual y la gente no es ni consciente de dónde viene esto, de un racismo puro y duro. Vale. Y finalmente, bueno, hablo desde, claro, la dificultad mía es que no es lo mismo cuando yo me presento como usuaria, ¿no? En el que soy leída de una manera y evidentemente a la que me pongo la bata blanca pues tengo un privilegio, ¿no? Pues si me pongo la bata blanca y a veces incluso me pongo la máscara blanca, ¿no? Como dice Fanon, porque
Al final, los hijos de migrantes sabemos muy bien cómo usar los códigos académicos, los códigos culturales blancos, nos sabemos mover muy bien en ese entorno, lo hemos aprendido, es como la única manera de como que hemos tenido de poder formar parte de algo, ¿no? Y entonces, bueno, yo explico algunas de las experiencias que he tenido como usuaria, desde ir a pedir una tarjeta sanitaria, un duplicado de mi tarjeta sanitaria, y de que me enviaran a trabajo social a preguntarme pues, todo tipo de preguntas, cuando en realidad yo lo único que había pedido era un duplicado, ¿no? Pero la persona que estaba en el mostrador, pues al ver sencillamente mi cara ya me asoció con migrantes sin papeles, ni siquiera escuchó mi discurso, ¿no? Porque estaba viendo una copia y ya me envió a trabajo social, ¿no? Esto es pues, una de las discriminaciones que puedo haber percibido como usuaria. Y luego, pues, como profesional también he recibido, porque por parte de pacientes, pues también recibimos a veces agresiones verbales y pues entre ellas que pues, cuando no están contentos con la atención que les he dado, pues igual a otro médico dirían otra cosa, pero a mí me dicen que me voy a mi país, ¿no? O incluso pues estar informando sobre el diagnóstico que tienen y que me pregunten, ¿no? Como en medio de la conversación de dónde soy, cuando no es tan imprescindible, ¿no? En ese momento pues, estoy diciendo que tu padre se está, yo qué sé, infartando y tú me preguntas de dónde soy, ¿no? Es como cosas que me he encontrado en mi práctica clínica que me sorprenden, ¿no? Todavía, o sea, después de 30 años, 31 aquí. Y luego pues está la doctora Zhang que os he dicho, ¿no? Que claro, yo soy consciente de mi privilegio profesional. Cuando me pongo la bata blanca, sé que tengo toda una institución que representa una institución hegemónica, ¿no? Y a unos códigos hegemónicos culturales también, ¿no? Que son los de la biomedicina, que me protegen. Entonces yo de cierta manera también me asimilo a eso, ¿no? Y eso quiere decir que yo, ¿no? Haciendo, repasando, ¿no? Un poco, cuando yo escribí la autonomía, cómo yo puedo haber atendido a personas racializadas, puedo también haber reproducido ciertos discursos, puedo haber también tenido ciertas actitudes discriminatorias, aunque quiero pensar que soy mucho más consciente, estoy bastante más deconstruida que muchos de mis compañeros, pero igualmente el hecho de ¿no? formar parte de esta institución hace que igual alguna vez también haya podido ¿no? discriminar. También analizo un poco ¿no? cómo es mi relación cuando vienen pacientes chinos, ¿no? que a veces es extraño porque muchas veces te llaman compañeros y vas a hacer de traductor, ¿no? Y otra vez estás en un momento de no saber quién eres, ¿no? Si estás actuando como traductora simplemente, como aliada del paciente por poder hablar el mismo idioma, o más bien desde tu posición de profesional médico, ¿no? Y ese no saber dónde colocarme es también incómodo, ¿no? Y esto es algo que he querido también como plasmar en mi autoetnografía. Y cuando veo, por ejemplo, pacientes chinos yo, que los atiendo directamente yo, pues me parece como bonito que a veces vamos encontrando, ¿no? Juntos las palabras, ¿no? Porque yo tampoco es que tenga un dominio excelente, ¿no? Del chino y menos en términos médicos, pero digamos que entre los dos, ¿no? Pues vamos tejiendo la conversación, ¿no? Y se genera como un diálogo que yo considero que es como más horizontal. Vale, entonces, bueno, ella es de las nuestras. Esto lo puse porque me he encontrado muchas veces con esa idea, ¿no? De eres muy catalana, ¿no? Como algo bueno, ¿no? Estás muy adaptada, ¿no? Como si hubieses superado el ser tan china y entonces es como felicidades, ¿no? Porque eres de las nuestras, ¿no? Y esto, en el fondo también es como, vale, o sea, soy de las vuestras, no sé, os tendría que dar las gracias o que ya de entrada no lo era, pero he podido superar una serie de requisitos que me hace formar parte de los vuestros, ¿no? Y, ¿no? Un poco la frase que dice aquí, ¿no? Que como si te tuvieras que sentir privilegiado, ¿no? Por ser uno de los pocos
a quienes se le ha permitido escapar de ese exótico, ¿no? De no ser, ¿no? Porque vienes de la zona del no ser, ¿no? Y has pasado a la zona del ser, ¿no? Y bueno, en realidad, o sea, para mí ha sido muy difícil escribir este trabajo. De hecho, yo creo que hay muchísimos interrogantes que siguen allí porque había constantemente un diálogo, ¿no?, entre mis múltiples yos, ¿no? Pues desde mi punto de vista más biomédico, que lo tengo, ¿no? Porque estoy a 7 años de carrera más 4 años de especialización y pues bebes, ¿no?, de ese pensamiento hegemónico. También pues desde mi posición de mujer racializada, como a mi parte más reivindicativa, ¿no?, más de activismo, choca, ¿no?, muchas veces con esa parte más también académica, ¿no? Y cómo pues, haces dialogar eso y lo pones todo en un trabajo de TFM, ¿no? Y se lo presentas a José María Comellas, como pensando a ver qué pensará, ¿no? Porque a veces critico, ¿no?, ciertos discursos académicos que incluso hemos hecho en el propio máster y bueno, ha sido un mar de contradicciones. Yo no sé, yo creo que todos los trabajos generan contradicciones, dudas, ¿no? No sabes muy bien, piensas que lo estás enfocando desde esta óptica, pero luego desde la otra. Pero para mí fue muy difícil escribir este trabajo. También fue muy interesante porque poner sobre la mesa todos esos conflictos y no pretender solucionarlos, sino plasmar que en realidad pues, personas como yo, ¿no?, o compañeras, tenemos estas dificultades a la hora de escribir sobre nuestras realidades en términos académicos, ¿no? Y esas contradicciones están y conviven con nosotras y bueno, igual podemos abrazarlas y acompañarlas, ¿no?, más que intentar solucionarlas. Y bueno, ya como conclusión, ¿no?, pues que el racismo existe en formas antiguas y formas nuevas. La invisibilización de hablar del racismo obstaculiza, ¿no?, el poder buscar soluciones reales y necesitamos revisar los modelos de interculturalidad, ¿no? Yo no he querido hacer un tratado de interculturalidad, no he querido coger y decir, la población china es tal, tal, tal. Lo podría haber hecho, sí, porque también lo hubiese escrito desde otro punto de vista, ¿no?, como un poco desde dentro. Pero no, he querido plasmar sobre la mesa que es muy difícil y muy complejo y que no podemos reducir a grupos taxonómicos, no es tan fácil adquirir competencias culturales, no es tanto estudiar al otro, sino igual mirarse uno dentro, ¿no? Y hay que pues, revisar sobre todo pues, muchos códigos de legitimización en la academia, los códigos de validación y sobre todo necesitamos más puntos de vista que vengan desde las voces de las propias personas migradas o racializadas. Y ya está, esto es como una reflexión final de mi TFM, que en realidad yo lo escribo para que existan, ¿no?, este tipo de trabajos y para, si en un futuro pues compañeras como yo buscan, encuentren referencias, ¿no?, también y sobre todo ¿no?, con el deseo de sembrar esa semillita de incluso, ¿no?, para crear una identidad propia y no definida por el externo, ¿no? Y esto sería un poco el resumen. Y ya está. Pues muchas gracias, Isabel. Vale. No sé si se ha entendido porque he dicho muchas cosas en poco tiempo. No, sí, claro que se ha entendido, porque has planteado algunos de los aspectos que no solo vinculaban el contenido de tu trabajo, sino también, evidentemente, la dimensión de esa autoetnografía situada, ¿no?, a partir de ese conocimiento situado, ¿no?, de esas dobles identidades, triples, cuatriples, bueno, en todo caso, siempre maleables y difíciles muchas veces de gestionar, es verdad, pero no por el hecho de uno ser inmigrante o no, sino simplemente porque todos somos contradictorios por definición, ¿no? Faltaría más. Bien. Que tenemos en la sala, digámoslo así. Por favor, Isabel, deja de compartir la pantalla, así podremos ver mejor todos nosotros y todas nosotras. ¿Quién quiere tomar la palabra para
para seguir con el debate de Lola. Adelante. Pido disculpas porque no puedo encender la cámara, no sé por qué no me lo permite, me parece un poco de mala educación no dar la cara. Además, la expresión en este caso va bien, pero no puedo. Yo tengo, es una duda sobre tu trabajo, Isabel, pero es una duda que me llevo encontrando desde hace bastante tiempo en diferentes discursos, en los cuales se hace una crítica que compartiría, y digo compartiría, no comparto, sobre la interculturalidad. ¿Y por qué digo que compartiría y no comparto? Porque la interculturalidad es de la que tú hablas y de la que habla mucha gente. Yo llevo muchos años trabajando en la perspectiva intercultural. Por cierto, Cartografías de Coneixements es una idea mía en el Centro de Estudios Africanos e Interculturales. No nos llamamos Centro de Estudios Africanos, sino Centro de Estudios Africanos e Interculturales y Cartografías. Agradezco que de todo lo que has expuesto parecía que era lo que más te gustaba, porque es una cosa que inicié yo. Pero yo no entiendo y no trabajo en ese concepto de interculturalidad que al parecer es el más conocido o más famoso, o no sé muy bien cómo llamarle. Es decir, yo trabajo desde siempre, y le llamo interculturalidad porque así lo aprendí, yo trabajo desde una perspectiva intercultural, una interculturalidad que surge del Instituto Intercultural de Montreal. Sé que es difícil encontrar documentos porque cerraron hace tiempo, pero esa interculturalidad está trabajada, definida, diseñada por personas de diferentes orígenes en Montreal. La directora era Kalpana Das, que era de origen indio, Raymond Paniker, catalano-indio, Lumumba Mongo, africano, Agustín Nicolau, catalán, etc. Y en esa interculturalidad de la que ellos hablaban y que yo creo que en Barcelona al menos es la predominante, al menos en las entidades sociales, y también he de decir que más como discurso que como realidad, eso es cierto. Pero esa interculturalidad nos habla de tres principios. Voy a intentar ser corta, aunque es un poco largo, pero voy a ir rápido. Nos habla de tres principios fundamentales sin los cuales no es interculturalidad. El primero es la igualdad de derechos, la equidad en el acceso a oportunidades y la no discriminación. Por lo tanto, es antirracista, está en contra de todas las situaciones de exclusión, o sea, habla, digamos, del ámbito estructural, ¿no? Y de una igualdad de derechos y de algo muy importante, equidad en el acceso a esos derechos y a las oportunidades de todo tipo en la vida de una persona, ¿no? El segundo principio sería el conocimiento y reconocimiento de la diversidad, que incorpora el reconocimiento de prácticas, de saberes, de diferentes epistemologías, de maneras de ver el mundo, es decir, y un conocimiento y reconocimiento de esa diversidad, recuperación de la memoria histórica, etc. Y el tercer principio habla del diálogo intercultural horizontal y de hacer todo lo que haya que hacer, digamos, generar todo lo que, en fin, luchar para que ese diálogo se dé. Teniendo en cuenta siempre, por cierto, y por supuesto, ¿no?, que ese diálogo realmente siempre está limitado, claramente limitado, por las desigualdades de poder y privilegios existentes entre las partes. Entonces, yo percibo o escucho últimamente muchos discursos como muy negativos sobre la interculturalidad, pero es que le llaman interculturalidad, o se habla de una interculturalidad que yo desconozco, que creo que es más bien una adaptación del multiculturalismo, que de repente se empezó a oír la palabra interculturalidad y mucha gente, sin cambiar el concepto del multiculturalismo, ha empezado a utilizar la palabra interculturalidad, pero la interculturalidad no es eso. Sí, no sé si... No, te lo dice Lola, que no es precisamente una teórica de estos temas, sino precisamente una persona que ha intentado que la reflexión pudiera tener un encaje en la transformación de la sociedad, ¿vale? Y eso creo que es una mirada que muchas veces, como creo que ya está de alguna manera planteando, se ha acabado convirtiendo en ocasiones
el concepto de interculturalidad una especie, digamos, de categoría bonita a la hora de situar en determinadas acciones públicas que acaban desvirtuando el propio sentido del término, vamos. Claro, o sea, sí que Lola, lo que tú planteas sería un escenario ideal y supongo que cuando tú hablas de interculturalidad debería ser esto, ¿no? Yo supongo que yo lo que critico es un poco esos que se usan muy fácilmente esa palabra y realmente a veces acaba siendo un poco efecto Benetton, en plan que no se sabe ni de lo que se está hablando, ¿no? No sé que se hablan de privilegios ni se hablan de esto, ¿no? De derechos equitativos y acaba siendo pues esto, algo como un fórum de las culturas que no es como un romanticismo y un poco una exotización, ¿no? Y eso sí que es lo que yo critico, ¿no? De muchos tratados de interculturalidad que yo he leído en salud. Ya te digo, yo cartografías creo que pues, es interesante. Podríamos hablar de más cosas, ¿no? En cartografías, yo fui a la presentación de cartografías y el planteamiento me parecía interesante. Lo que sí que, por ejemplo, he hecho en falta en que en cartografías cuando se hizo la presentación, quienes estaban en la mesa eran los sanitarios, cuando en realidad eran los que no tendrían que estar en la mesa. Deben estar los mediadores, sanitarios que en realidad les habían puesto allí para hacer un trabajo de interculturalidad, pero no tenían ni idea de lo que estaban diciendo, ¿sabes? En esa presentación yo no estaba. Cuando trabajamos con sanitarios, ahora en este momento es precisamente para que incorporen esa otra mirada. Pero hay mucha resistencia hacia la interculturalidad y si yo de alguna manera me peleo por recuperar el concepto es porque a veces creo que estamos en una guerra permanente de ir cambiando los conceptos y no cambiar lo que trabajan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por eso te decía que yo creo que interculturalidad ahora se está utilizando como un sinónimo de ese multiculturalismo exótico y amable. Y la interculturalidad, el objetivo, si te tuviera que definir un objetivo final, uno solo, de la interculturalidad tal como yo la entiendo y tal como se entendía en el Instituto Intercultural de Montreal, que es para mí mi faro, si hay un objetivo es modificar a la sociedad mayoritaria. No, ese es el objetivo. Tenemos un objetivo común. Hay dos, bueno, por un lado esto, que cuando se habla de interculturalidad no todo el mundo tiene muy claro lo que tú dices, ¿no? Y en este caso yo creo que sí que hablamos el mismo idioma. Y luego hay otro que viene más por discursos de colectivos racializados que están un poco en contra de la interculturalidad porque sencillamente ya se han cansado de dialogar con la hegemonía. Sencillamente quieren hacer, ¿no? Y en esto me incluyo a veces. Yo en este trabajo y en mi parte más académica profesional me apetece seguir dialogando porque creo que necesito, ¿no? En términos de salud tenemos mucho que trabajar, ¿no? Pero hay en otros aspectos que no me apetece seguir dialogando y sencillamente quiero empezar a tener mi espacio, nuestro espacio en el que podamos crear, en el que podamos sin tener que dialogar constantemente. No sé si me explico, porque son espacios que siempre han tenido, ¿no? Los blancos, o es como decir, pues espacios de mujeres y punto, sin tener que dialogar con los hombres, un poco esto, y ahí es donde se critica constantemente esta idea de vamos a estar todos juntos dialogando intercultural, ¿no? Eso es un poco la crítica que se percibe desde los colectivos, desde los colectivos antirracistas. Un poco esta idea de ya está, no sé, ya está. O sea, dejarnos nuestro espacio también. Queremos no tener que siempre hablar de racismo, también es como otro punto, ¿no? Yo en este trabajo sí que va de esto, ¿no? Pero hay otro punto, hay otros espacios míos en los que yo no quiero tener que volver a explicar esto, ¿no? Sencillamente quiero accionar desde mi identidad asiática, hacer, pues, ¿no? Pues estamos haciendo un festival de artes escénicas exclusivamente de artistas asiáticos y ahí no sé, no tengo que hablar de racismo, ya se sabe, viene implícito a dónde vamos luego, ¿no? Como porque si no hay cosas que seguimos ahí, ¿no? Y es un tema de hacia dónde quiero yo enfocar mis esfuerzos y yo creo que mucha gente de colectivos ya antirracistas, ¿no? Ya no quieren, ¿no? O sea, están en otro punto. Y
Solo 2 segundos y ya me callo, que sé que hablo demasiado. Sí, no, pero es que hay más gente. Volveríamos al tema del diálogo. Claro, yo te lo he mencionado así de corrido, ¿no? Diálogo, pero intercultural. Pero cuando desde la interculturalidad se está hablando de diálogo, se está hablando de participación política, se está hablando de modificación o sea, se está hablando de... Es la palabra diálogo por aquello de mencionarlo de alguna manera, pero se está hablando de una construcción conjunta de la sociedad con todas las personas que forman parte. Y por lo tanto estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos hablando no del diálogo de estar sentada alrededor de una mesa con un café. Sí, sí, sí. Bueno, pues que hay gente que, o sea, yo te hablo desde, o sea, hay gente que ya no está, o sea, nosotros, por ejemplo, como colectivo nos han llamado y te puede parecer bien o mal, pero de mesas parlamentarias y todo este rollo, ¿no? Y no nos interesa ahora mismo, porque es picapiedra, o sea, hacia unas energías que no es lo que queremos. Igual lo que queremos es tener un espacio para nosotras, accionar para nosotras sin que todo tenga que ser una lucha, ¿no? Y es en este contexto en el que se critica mucho la interculturalidad. Ya no quiero hablar de interculturalidad, quiero hablar de Asia, no sé, de arte asiático, yo qué sé, ¿sabes? De diáspora, ¿no? Entonces, ahí es donde hay una crítica también hacia lo que es la interculturalidad. Esto es todo súper interesante lo que estáis diciendo, ¿eh? Y yo sé que está por aquí Paula, que ya está, no sé si levantando la mano, pero seguro que ya estaba reinando. ¿Verdad que quieres hablar, Paula? Sí, pues venga, te dejo hablar primero a ti, porque lo que vaya a decir yo es una cosa de viejo y por lo tanto no tiene mucho interés. Adelante, Paula. La voz. Sí, gracias Isa, porque me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho a aclarar este tema del Culture Safety, que además lo introdujo Comelles en la primera sesión y yo me quedé con muchas ganas de saber un poco más. Y... ¿Que se lo expliqué yo? Sí, lo dijo en la sesión que se lo habías explicado tú. Pues yo ahora estoy dando clase a futuras enfermeras, ¿no? Y entonces estamos introduciendo algunos de estos temas y claro, cuando se nombra, ¿no? Me parece muy interesante en el cuadro este que has presentado, ¿no? La parte de exploración de los sesgos del profesional, ¿no? Claro, es que es fuerte, es muy fuerte porque al final en realidad es que te tienes que cuestionar como persona, no solo como profesional, ¿no? O sea, si hablamos de este tema, igual que si hablamos de género o de cualquier interseccionalidad, ¿no? Al final es que tiene que ser un cuestionamiento muy profundo de la persona, o sea, tiene que haber una disposición, ¿no? A mirarse los privilegios, pues que en general, o sea, me ha gustado mucho además también cuando has dicho, ¿no? Toda tu formación biomédica y lo que te pesa, ¿no? Todos esos años, pues es que además es que como es una formación tan ausente de esta mirada crítica y reflexiva, y no solo la universitaria, sino la del instituto y la del colegio. Entonces, claro, hostias, bueno, no sé, qué maravilla, ¿no? Que se abran vías por aquí, pero a la vez reconocer la dificultad porque cada una estamos bastante ancladas en nuestra, bueno, pues eso, en nuestros privilegios, ¿no? O sea, a mis alumnas mujeres les cuesta poco ver la discriminación que sufren por género, pero les cuesta muchísimo ver el privilegio que tienen como blancas. Eso es, vamos, así que diría casi en el 100% de los casos, ¿no? Entonces, luego también yo, mi experiencia, o sea, como las formaciones a las que yo he tenido acceso o los espacios, ¿no? De reflexión y de cuestionamiento así a un nivel más profundo, no han pasado, o sea, no han venido desde lo sanitario, ¿no? Han venido desde espacios más de, bueno, pues de militancia, de teatro social, ¿no? O casi terapéuticos, ¿no? Pero desde lo sanitario, bueno, yo vivo en la Comunidad de Madrid, ¿no? No.
Y bueno, me parece, claro que al final en esos espacios acabamos muchas personas que venimos del ámbito sociosanitario o también del ámbito de la educación social, ¿no? Hay mucha gente ahí también queriéndose cuestionar los privilegios, ¿no? Y la forma de colocarse en esto. Bueno, creo que era eso lo que quería decir. Súper difícil, o sea, yo trabajo y es lo que os digo, yo me pongo la bata blanca y la máscara blanca, blanquísima, para sobrevivir muchas veces en el ámbito sanitario. Es que no se plantea, o sea, es que es como hay racismo explícito y que se normaliza y es muy complicado. Y yo en verdad, aquí os explico esto con tranquilidad, de que es un espacio pues más o menos seguro, en el que más o menos sabes, ¿no?, de qué se habla, pero solo mencionar la palabra blanco ya pone nervioso a mucha gente. Me dicen, me llaman racista a mí, o sea, este es el nivel. Claro, es complicado y yo sé que me moriré y habrá mucho que hacer aún, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que este trabajo, como ella ya me dijo que había que hacer algo, moverlo en algún sitio, yo lo hice y lo dejé ahí. Esta ha sido una oportunidad como para retomarlo, para ver si el tema, sobre todo el tema este del cultural safety, porque me dijo que en España no se había hablado ni nada, como un poco empezarlo a mover, no sé cómo, pero sí que... Y sí, y es que la formación biomédica es... Es que la formación biomédica existen aún cosas de la época del racismo científico, es lo que os estoy diciendo, es que se cree que los negros aguantan mejor el dolor, se cree que, bueno, que las latinoamericanas son unas exageradas, o sea, y es así. Entonces, para empezar, dentro de lo biomédico es muy difícil hablar de cosas sociales, ya solamente con eso. Imagínate ya hablar de racismo, ¿no? Y menos pues cuestionarse a ellos mismos. También es verdad que, bueno, pues es ir sembrando semillas. Yo pienso, pues yo ya te lo he dicho una vez, la siguiente vez te resonará un poco, ¿no? Igual te removerá un poco, pero no le harás caso. A mí me pasó, porque yo ya os lo digo, yo era, o sea, mi despertar no fue hace tanto, ¿no? Pero había semillas, ¿no? Había gente que me había ido sembrando semillas y todo como vuelve, ¿no? A quien tiene que sembrar. Hay gente que siembra y esa tierra no florece nada, entonces, bueno, pues ya, ¿sabes? Da igual, ¿sabes? Pero bueno, sí, es que yo sé de compañeros que son racistas declarados y no pasa nada, ¿sabes? Una cosa es que no pues, lo disimules, pero es que no pasa nada. Y de tratar de manera discriminatoria a pacientes racializados, y no pasa nada. Entonces, esto es algo que en otros ámbitos no se aceptaría, ¿no? Yo me enfoco mucho en la salud, pero tengo una compañera que se enfoca más en educación, ¿no? Y en todos los ámbitos hay racismo, ¿no? Pasa que hay ámbitos en los que se habla más y menos. En educación se empieza a hablar, se habla, ¿no? Por el tema de tener niños, ¿no? Pero en salud, no, porque en verdad, ¿no? Como tratamos cuerpos, que es mentira, pero bueno. Sí, sí. Educación es también un ámbito duro de roer, pero duro de roer. Sí. Mucho. Es toda una cuestión de autoridad y de poder, sí. En el cual, pues, evidentemente el racismo no es más que un lenguaje que sirve para seguir manteniendo la legitimación de ese poder, esa autoridad. Déjame hacer una reflexión claro, bueno, primera cosa, una cosa práctica que estaba buscando, pero claro, todavía no hemos acabado de editar. El próximo número de la revista Archivo de Etnografía de Cataluña, Archivo de Etnografía de Cataluña, va a traer un texto de Isabel, ¿verdad que sí? No. ¿Cómo que no? ¿Al final no? Es que no me dio tiempo. Ah, vaya por Dios, lo que acabo de descubrir, vaya por Dios, la sopa de ajo. Bueno, pues tendrás que hacerlo para el siguiente, porque Claro, ahora ya creo yo que... escribí, mira, bueno, porque al final, esto os voy a contar mi vida, o sea, es que al final, claro, yo sigo siendo médico y fui madre, entonces no me dio tiempo y dije, no lo voy a hacer. Y entonces, me estoy ahí aparcado y les escribí a los de archivo y les dije que no llegaba. Yo creo que se enfadó.
Bueno, eso es una excusa que ya te perseguiremos. Pues bueno, igual no te preocupes, seguro que... Ahora ahora estoy en un momento vital, pues esto ya, así confianza, es que cuando fue el momento, no. O sea, tuve que decir que no porque no llegaba. Faltaría más, ¿no? Además, en estos días he estado revisándolo, ¿no? He vuelto a revisar todo el material y todo, entonces Pues me estoy como más motivada, pero porque he cerrado etapas, tenía cosas pendientes de otros temas. Pero pues, claro, archivo no me atrevo a volver a escribir. Me parece, no, pero es igual, como eso está pendiente, me parece fantástico que este momento que tenemos entre todas y todos podamos utilizarlo como recordatorio de esa lectura que nos gustaría hacer de tu trabajo, ¿no? Pero antes de pasar rápidamente la palabra a Delia, simplemente una cosa, ¿no? Cuando nos has planteado un poco el análisis de esos diferentes momentos, de esas iniciativas, ¿no? Para poder incorporar la mirada desde la interculturalidad en el ámbito sanitario. A mí me parece muy saludable que se haga ese trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que a lo largo de las últimas décadas la sociedad catalana o española, por extensión, ha ido dando respuesta en relación a una realidad que le iba planteando sucesivos interrogantes, ¿no? Sucesivas dudas y tal. Ahora lo acabáis de hablar con respecto al trabajo de Joseba, ¿no? Por el tema del síndrome de Ulises. Creo que todos partimos, quizás él no tanto, por ser padre de un poco de la idea, pero hay mucha gente que damos por sentado de que, bueno, la mirada del síndrome hoy en día ya no puede ser aplicada tal cual, ¿no? Pero si tuviéramos que hacer un repaso histórico de la manera en la cual nuestra sociedad ha dado respuesta a esta cuestión, siempre nos va a plantear un poco, ¿cómo os lo diría? ¿No? Pues unas respuestas que en su momento tuvieron una lógica no cuestionada y que hoy en día nos parecerían, vamos a decirlo así, ¿cómo os lo diría? Pues esencialmente cuestionables, ¿no? Lo digo porque creo que es bueno que tengamos esa mirada histórica para poner en evidencia que todo esto ha sido un proceso de construcción del conocimiento. Para todo esto lo digo fundamentalmente por dos motivos, ¿no? Por primero, porque es la historia de la que de alguna manera nos explica que algunas de las circunstancias actuales todavía no hayan conseguido el suficiente, dejadme que utilice la palabra, arraigo en las conciencias y para que lo conviertan en algo transformador, como es el caso, por ejemplo, del principio de interculturalidad. Y luego, por otro lado, porque es cierto que formamos parte de una sociedad que ha ido aprendiendo, pero no sé si lo suficiente o no con respecto, digamos, a cómo entender su propia diversidad. Por ejemplo, si ahora tuviéramos que situar dentro de tu trabajo lo que representó, por ejemplo, la creación del grupo o el equipo de medicina tropical que se creó primero en el hospital de Mataró y luego en el hospital de Drassanas de Barcelona para atender a la población que venía de zonas, vamos a decirlo así, del trópico, ¿vale? Y que fueron el primer equipo, de los primeros equipos que empezaron a atender a poblaciones migrantes, ¿vale? Hoy nos parecería absolutamente fuera de lugar. El mismo concepto, la misma idea, de esa idea de medicina tropical, nos estaría referenciando a la idea de que hay personas que por el hecho de provenir de determinados contextos nos pueden venir a infectar en relación a ese tipo, digamos, de enfermedades que puedan transmitir a través de su importación de origen, ¿vale? A pesar de que pueda tener una lectura que hoy en día, por ejemplo, cualquier epidemiólogo podría decirlo, bueno, eran aquellos momentos en los cuales era necesario dar alternativas a lo que sería ese proceso, digamos, ¿no? de progresiva llegada de población migrante. Hoy en día, ciertamente, imaginar cómo podríamos hacer la interpretación de aquel momento. Claro, nos parecería pues ciertamente preocupante, ¿no? Que se hubiera sentido la necesidad de aplicar o desarrollar, digamos, una unidad que se estableciera fundamentalmente sobre una cuestión, digamos, de transmisión de virus provenientes de una zona diferente en el hemisferio norte en el que estábamos, ¿vale? Esa primera es una cosa que a mí yo creo que es importante que hagamos también la reflexión sobre de dónde venimos. Es cuando, por ejemplo, tenemos nosotros la capacidad, perdonad que me enrolle un poquito, a entender que el antirracismo que hoy en día estamos de alguna manera observando en determinadas iniciativas puede que nada tenga que ver con aquel antirracismo que había en los años 80, muchas veces pensado en términos que tenían un grado de militancia determinado y que hoy en día, por ejemplo, tienen otro grado. O no es lo mismo, por ejemplo, entender que la
apropiación, dejadme que lo diga así, la apropiación del término interculturalidad por parte del ámbito educativo, como por ejemplo ahora nos estaba citando a Lola, es algo que, si me apuráis, es una circunstancia que tiene que ser retrotraída a cuando se hablaba en términos, en Cataluña, cuando se hablaba en términos de educación compensatoria. Es decir, de todo aquello que tú tienes que habilitar como marco educativo para poder compensar los déficits de comprensión del mundo, de lingüísticos y demás que tenían determinados tipos de poblaciones, que eran fundamentalmente la población gitana, y en una parte también concreta, la población que provenía de otras partes del Estado español. ¿Vale? Y que eso fue la base sobre la cual luego se empezó a elaborar un modelo de educación multicultural que nunca se dijo así, pero que en todo caso acabó derivando muy fácilmente y muy rápidamente a ese modelo de interculturalidad. Es decir, la historia de la interculturalidad en nuestro país, de cómo se ha utilizado, porque yo recuerdo precisamente a toda esta gente del grupo de Quebec que decía que hablaba Lola, ¿no? De todas aquellas formaciones sobre mediación intercultural que también participaron y que también de alguna manera introdujeron en Cataluña, y el poco, vamos a decir, la poca sustancia que ha quedado hoy en día de ese concepto. ¿Vale? Es normal que haya gente que diga, ya no quiero hablar en términos de interculturalidad. Ya no quiero hablar en los términos de la interculturalidad que planteó, por ejemplo, el modelo del Fórum de las Culturas. ¿Vale? Y que también plantean hoy en día determinados grupos, determinadas instituciones, bueno, digámoslo claramente, instituciones bancarias, como es, por ejemplo, una que conocemos todos muy bien y que de alguna manera está definiendo un modelo de interculturalidad que, bueno, que creo que socialmente tiene su trascendencia, ¿vale? Entonces, entiendo la crítica y también entiendo ese matiz que ha planteado en su momento Lola y al cual yo me añado, para darnos cuenta de que en el fondo es verdad, teníamos una muy buena idea, pero que no ha acabado de conseguir esa capacidad transformativa de la sociedad a la cual todos habíamos intentado aportar nuestro grano de arena, ¿vale? Quizás en aquel tiempo no hablamos de privilegios, eso también es verdad, no éramos conscientes de esos privilegios, ¿vale? También es verdad que habían otras circunstancias concretas, pero bueno, eso en todo caso lo dejo yo. Ya cierro mi argumento, que ha sido excesivamente largo y pesado, disculpadme. No sé si Delia quería decir alguna cosa, ahora que estamos en pequeño comité, ante medio mundo, pero en pequeño comité. No, nada, estoy muy de acuerdo en lo que dices, Jordi, tú que dices de dónde llegamos. También si miras a la historia de la salud global, del concepto de salud global, también esto de parte de la historia de la medicina tropical y que es la medicina que han puesto los colonizadores. Y yo creo que también en alguna manera eso también tiene un efecto sobre la situación que tenemos ahora, que claramente también en este contexto y mira a las mayores instituciones que se ocupan de salud global y de medicina global, siguen siendo instituciones que están en algunos contextos específicos, como los países que tienen un rédito muy alto y no hay tantas instituciones que hablan de estos contextos adentro de los países donde tienen los mayores efectos de las desigualdades que tenemos en este momento al mundo. Y por eso yo también ahora, como estoy teniendo también una duda ética en mi historia un poco, porque pues yo también soy médica y vengo de un poquito de un percurso de salud global y de salud pública, de análisis de las políticas, y en el específico me he centrado mucho en la salud de las personas migrantes, pero yo me pregunto en este momento, pero ¿cuánto ético es y cuánto correcto es que yo, mujer blanca no migrante, me pongo a estudiar estos procesos y cuánto tiene sentido que yo me ponga a poner esa evidencia? Y por un lado, yo sí, hablando con algunas personas que trabajan conmigo, pues decimos, sí, pero somos nosotras que ahora tenemos este privilegio de hablar y tiene sentido hablar y no ser indiferente en este caso. Pero siempre tengo un poquito esta duda. No sé si me expliqué bien. Lo siento que soy italiana, entonces que a lo mejor no Sí, me he explicado bien. sí.
muy bien. Sí, sí, Lo creo que te has explicado muy bien. Sí, sí. Yo diría, Delia, que esa duda de hasta qué punto yo puedo o no puedo entrar, yo creo que la tenemos muchas personas, pero mi conclusión al final es que desde el respeto, desde el trabajarse personalmente, no solo los privilegios, sino la mirada. Yo a veces digo que el estereotipo más erróneo que tenemos es el que tenemos sobre nosotros mismos. Los occidentales, el mayor estereotipo que tenemos y el más erróneo es el estereotipo que tenemos sobre nosotros, que creemos tener verdades universales, tener siempre la razón, lo nuestro es lo mejor, etc. Pero yo creo que teniendo en cuenta todo eso, deconstruyéndose y tal, mi opción es que todos tenemos que trabajar. No sé, yo ahora me encuentro con que estamos haciendo unos materiales, por ejemplo, para unos profesionales, para unas pediatras que no saben cómo atender determinadas problemáticas que tienen niños cuyas familias tienen un bagaje migratorio y que son unas problemáticas muy específicas y muy concretas y que se dan concretamente en los niños de esos colectivos. Bueno, si tuviéramos un montón de pediatras de orígenes diversos, como son estas familias, sería lo más práctico. Pero dado que no las tenemos, estas pediatras lo que tienen que hacer es imbuirse de todo eso, es decir, de todo lo que implica pues la situación socioeconómica de los padres, de todo lo que implica toda una serie de desigualdades, etcétera, pero también, yo creo que como antropóloga no lo olvidaría, también cómo determinantes culturales inciden, por ejemplo, en la alimentación. Yo creo que si se hace desde el respeto, desde el autoconocimiento y autocrítica y desde la consideración de personas con bagaje migratorio racializadas, como queremos llamar, desde una consideración de igual, ahí es donde yo utilizo la palabra diálogo, es que es imprescindible que sean estas pediatras blancas las que se ocupen de ello, porque son las pediatras que hay. No sé si me he explicado. Sí, sí, totalmente, claro. De hecho, a ver, hay muchísimos trabajos escritos por blancos que están súper bien, o sea, quiero decir, que vienen de una perspectiva muy interesante y no por el que también hay mucho, bueno, repito, efecto Benetton con el cultural safety se hizo eso, se puso a personas maorí que por el hecho de ser maorí no tenían por qué tener formación en cultural safety, se las puso en plan Benetton, en plan, bueno, vosotros seguro que no sois racistas con los maorí, pero eso no tiene nada que ver, porque todos bebemos, ¿no? Es como todos bebemos de una cultura racista, ¿no? Entonces, creo que lo importante es, pues, ahí sí que, pues, lo que tú decías de la humildad cultural, ¿no? De decir, bueno, sí, y siempre sabiendo un poco desde dónde escribes, porque a mí también me pasa, y a veces, a mí me pasa mucho que pienso, bueno, yo en verdad, pues, tengo un privilegio profesional, ¿no? Un privilegio de mi lengua, no soy migrante, o sea, que tengo muchísimos privilegios, y a veces pienso, no sé si tengo que estar yo haciendo esto, ¿no? En el momento en el que haya una persona que yo considere que podría explicar esto mejor que yo le cederé mi espacio y le contactaré. De hecho, es lo que hacemos en el colectivo, ¿no? Nosotros, o sea, un trabajo comunitario, ¿no? Lo que pasa que, a ver, esto en general pues hay mucha tendencia, en la antropología hay mucha, ¿no? Como un poco, esto decía como ella, somos todos un poco narcisistas, ¿no? Entonces nos gusta, ¿no? Crear esa identidad profesional de soy experta en migraciones, pero esto a mí me parece también como que hay que ser súper humildes y quitarnos estas ideas, ¿no? De sabedores de todo y de, no sé, y como igual un poco trabajar más desde lo colectivo y no tanto de, bueno, al menos esta es mi opinión, de crearse un nombre personal sobre, ¿no? Y ser experta en tal, ¿no? Sino... Pero mira, hay una cosa que creo que estaba diciendo Lola que me parece interesante y no es que yo la quiera matizar, es lo que yo he entendido, ¿no? No es una cuestión de por el hecho de tú provenir de un determinado bagaje cultural tengas una competencia respecto a esa Claro. dimensión cultural, ¿no? Porque ese ejemplo que tú decías, bueno, yo creo que se ha planteado en muchos momentos, ¿no? Sino fundamentalmente el hecho de que hayan personas que provienen de esos contextos culturales, mejor dicho, que provienen de esos ámbitos culturales amplios
y que las personas a las cuales se puedan referenciar de alguna manera puedan decir que esas otras formas de entender la vida y el mundo están presentes en todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, creo que cuando nosotros ahora en este momento, yo creo que todo este debate que estamos haciendo, no me refiero al de la sesión de hoy, que también es parte, ¿no? Pero sino global, sobre el tema, digamos, de la insatisfacción respecto, por ejemplo, a la aplicación del modelo intercultural, ¿no? O ver cómo todavía estamos discutiendo en torno a cuestiones que deberían de estar superadas, o la frustración, el cansancio, el hastío que plantean algunos de estos debates por parte de las personas racializadas. Creo que es importante que nos demos cuenta que cuando estemos ya hablando en términos de posmigración, creo que tú lo estabas diciendo un poco antes, ¿no? Yo no quiero estar hablando de mi pasado migrante, de mi familia migrante, la trayectoria migrante de mi familia. Yo quiero estar hablando de cultura tal, ¿no? O de expresión artística, estética o cualquier otra cosa que no tenga que vincularme con ninguna especificidad concreta, ¿no? Con alguna de mis identidades, lógicamente, pero no necesariamente desde mi singularidad diferente, claramente fuera, ¿no? de esos parámetros de la normalidad, ¿no? Sino todo lo contrario. Partiendo de ese principio de normalidad, es importante y fundamental que todas esas formas de entender la vida y el mundo puedan estar presentes en todos los espacios posibles y no encajarlos en aquellas cajitas que después del tiempo del exotismo colonial habíamos situado, que luego durante el ámbito de la perspectiva multicultural también pusimos también en su momento y que hoy en día, bajo una dimensión, a mi modo de ver, ya más, bueno, yo creo que, ¿cómo lo diría? ¿No? Yo creo que desde una dimensión que también tiene mucho que ver con la dimensión no política, es decir, sacando y extrayendo a la gente de la dimensión política dentro de lo que serían el reconocimiento de identidades difusas, que sirven de nuevo otra vez para poder encerrar a la gente de acuerdo a esas identidades, ¿vale? Y de nuevo volver otra vez a las categorías de las cuales siempre estamos criticando y cuestionando, que son aplicadas a determinados colectivos. Es muy importante que haya maestras que tengan un origen del cual sus padres provenían, ¿vale? Que tengan una capacidad para poder de alguna manera transmitir en términos de una lengua, de una forma de sentir, de una forma, digamos, de plantear la vida, de comprender la historia, que no sea la que siempre nosotros hemos escuchado en las escuelas, pero que dicen las escuelas, dicen todos los ámbitos habidos y por haber. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que creo que hay una resistencia estructural a que esas presencias se hagan presentes. Mientras sigan ausentes y mientras sigan consideradas como algo subalterno o como algo del cual ya hablaremos los especialistas, que para eso estamos nosotros, siempre va a haber un filtro, siempre va a haber una ficción, siempre va a haber en todo caso una relegación en segundo plano. Y esa para mí es una de las grandes injusticias en las cuales tenemos que conseguir luchar. Nosotros en nuestro departamento podemos decir que tenemos un ámbito, vamos a decirlo así, todavía por mejorar respecto a nuestras competencias culturales, ¿vale? Es decir, seguimos teniendo todavía personas que provenimos de un universo cultural determinado, ¿no? Con los matices, con las clases sociales y con todo lo que queráis, ¿no? Pero la diversidad en algunos departamentos universitarios, no solo la antropología ciertamente, es algo que todavía está pendiente. No es que sea una única frontera, es la nuestra, que en todo caso deberíamos de poder conseguir facilitar para que fuera derribada, ¿no? Esa frontera. Pero tengo la sensación de que todavía hay muchas cosas que plantear, pero no tanto de términos de competencias, de voy a llamar a esta persona que seguro que sabe de esta cultura, por el hecho de que sus padres eran de esa cultura, sino precisamente por esa dimensión en la cual entendamos que hoy en día, pues todas aquellas preguntas, y a mí, vamos, a mí me sabe muy mal, ¿no? Que hayas escuchado todas estas cuestiones de decir, tú no eres de aquí, ¿verdad? Pero de aquí, seguro que no, ¿no? Eso también se lo dijeron muchas veces a mi mujer, ¿no? Que no era precisamente de ningún contexto exótico, a no ser que Jaén sea exótico, y que llegó un momento que nos llegó a hartar, ¿no? Bajo esa idea de decir, ¿pero qué significa eso de no ser de aquí, ¿no? Bueno, Bueno, eso. respecto a lo que decís, es que a veces, bueno, a nosotros, bueno, es que hay un, hay un capítulo de mi autobiografía que se llama El efecto Benetton, que hablo de esto. Sí, pero esto no sé en la presentación porque ya se me ha olvidado. Pero muchas veces hay personas racializadas que son expertas y que tienen un bagaje en temas académicos, ¿no? En la interculturalidad, y que no solo tenemos que aparecer como para dar como
la voz testimonial, ¿no? Y eso es uno de los temas, ¿no? Que esto es lo que nos pasa, muchas veces solo nos quieren nuestro testimonio, pero no nuestro discurso. Yo, por ejemplo, no quiero venir a hablar de la cultura china porque para empezar tampoco sé mucho, no sé, o sea, quiero decir, ¿no? Y entonces, a veces, ¿no? Se nos pone allí como escaparate, ¿no? De, bueno, vamos a hablar de interculturalidad, tiene que haber alguna cara, ¿no? Pero los expertos suelen ser blancos, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que saber un poco poner tirar marcha atrás y decir, bueno, igual aquí tiene que hablar otra persona, ¿no? Porque las hay mucha gente racializada y con discursos muy potentes, expertos, académicos y no académicos, ¿eh? Porque muchas veces el problema de la academia es que hay unas propias luchas en cuando planteas ciertos tipos de trabajo. Yo la verdad es que tengo que decir que a veces tenía miedo, pero sí que estoy en un ámbito en el que, bueno, con ellas me apoyo desde el principio a este punto de vista que yo lo quería hacer así, pero otras compañeras no han tenido tanta suerte y ha sido, o han tenido, pero han tenido que trabajarlo, pues desde los doctorados, ¿no? Hay un compañero que escribe lenguas modernas, no sé, es una carrera de estas nuevas que habla sobre el tema del nombre, ¿no? Es también un compañero de origen chino y los feedbacks son súper negativos, les ponen malas notas, no llegan a estar nunca como profesores porque se considera que sus trabajos no son aceptables académicamente. Otra compañera que escribió sobre el racismo y acabó recibiendo un feedback de que en realidad tenían que ser los chinos los que se adaptaran más a la sociedad. Entonces, claro, esa chica nunca llegará a ser profesora de mediación y era un trabajo trabajo social, algo así. Entonces hay toda una serie de barreras a la hora de llegar a de hablar de ciertos temas. Y discursos pues no tan mainstream, ¿no? Porque a veces nuestros discursos incomodan un poco, ¿no? Entonces, bueno. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más cosas Yo queréis creo, decir? Lola, no, yo perdón. creo que como parte de la sociedad mayoritaria que se quiere cuestionar un poco, a veces también yo tengo la sensación, incluso conmigo misma, que llevo tantos años, ¿no? Intentando cuestionarme a mí misma, pero también que revierta en que se cuestionen otros, que igual lo necesitan incluso más que yo. Pero tengo a veces la sensación de que como cuando una paloma se cuela en una habitación pequeña, intenta salir y se da contra todos los cristales, se da contra una pared y sale volando contra la pared contraria y se da contra la otra. Y tengo a veces un poco esa sensación, ¿no? Porque yo recuerdo en algún momento, por ejemplo, en el Centro de Estudios Africanos, que intentábamos, cuando hacíamos, por ejemplo, hacíamos un posgrado sobre sociedades africanas, pues claro, incorporar al máximo de profesores africanos para hablar sobre sí mismos. Pero eso tampoco es del todo así, porque yo recuerdo, por ejemplo, un gran amigo que por suerte él me dijo, por suerte eres mi amiga y por eso no me voy a enfadar contigo, pero era un economista de Guinea-Bissau al que le propusimos hacer unas sesiones sobre economía. Me dijo, a ver, porque yo soy africano, no he venido aquí a hablar de África. A mí lo que me interesa es la economía internacional y el capitalismo. Por el hecho de ser africano, yo no quiero participar en un posgrado sobre África, no es mi tema, ¿no? Con lo cual, al final, mientras no seamos capaces de, no sé cómo decir, de diluir los modelos que tenemos, la sociedad mayoritaria, es decir, de deshacer esas cajas, de deshacer esas etiquetas y entender que por muchas etiquetas que pongamos nunca van a ser ni suficientes ni van a ser, no sé, ni van a definir a nadie. Mientras no renunciemos a eso, al final vamos de tropiezo en tropiezo. Pero ya te digo, en ese intento a lo mejor de decir, bueno, pues que sea una persona africana quien hable de África, pues esa persona africana dice, bueno, es que yo por ser de origen africano, yo no he venido a vivir a Europa para hablar de economía africana, ¿no? Para mí eso fue hace años y es de aquellas frases y de aquel momento que tengo también un poco en la cabeza, ¿no? Es decir, andamos corriendo de modelo en modelo y a lo mejor lo que teníamos que hacer es hacer mucho más laxos todos los modelos. Sí, a ver, o sea, es que ese es el tema, o sea, no por ser, ¿no? de África tenía que saber, ¿no? de economía africana, pero igual sí que hay personas africanas que sepan de economía africana, igual, pues mejor traer a esa persona que no, pues una persona blanca que sepa de economía africana, digo yo, ¿no? O sea,
Sí, no, en ese momento, y aún ahora sobre África no hay muchos intelectuales hay intelectuales africanos, pero intelectuales africanos que hablen sobre África hay muy pocos, al menos en el Estado español, muy pocos. Ya me imagino. Sí, no, es que a veces nos pasa que nos hablan de... Es también conocer el trabajo que hace cada uno, ¿no? A mí si me vienen a decir, oye, puedes hablar sobre, yo qué sé, ¿sabes? Pues es que no tengo ni idea. Pues sobre filosofía china, pues no, te puedo buscar algo, pero igual sabe otro más que yo, ¿no? No por ser china, ¿no? Pero igual sí que te puedo hablar pues, de esto que he hablado, ¿no? Ahora, y igual... Claro, es que la cuestión está yo es que para mí esa situación fue un ejemplo, ¿no? La cuestión más importante para mí en esa conversación, por ejemplo, con este economista de Guinea-Bissau, era, en tanto que de Guinea-Bissau, ¿qué posibilidades tiene como economista? O sea, se le va de la misma manera que yo en un intento de hacer las cosas bien, que no me salió, le invito a hablar de economía africana. ¿No es eso un encasillamiento también que pueda ser que en otro momento, queriendo hablar de economía en general, no se le tenga en cuenta por ser de origen africano? Ese es para mí, son esos límites los que yo creo que tenemos que romper y que no es nada fácil. No. Totalmente de acuerdo. Delia, tenías la mano levantada, no sé si es que no la bajaste o que querías participar. No, no la bajé, lo siento. Paula, ¿alguna cosa más, alguna aportación más? Desde esas tierras incógnitas que representan el Reino de Madrid. Sí que son estas tierras. Yo vivo al lado de Chinchón. Ostras. El fascismo en estado puro. Vaya. Bueno, lo del cinturón ese, ¿cómo se diría? El cinturón se dice, es difícil de hacer, ¿no? Cuando toda una población. Pero bueno, siempre hay grupos de resistencia, ¿eh? En todos lados. O sea, Bueno. Siempre el último que se pierde es la esperanza. sí. Y como todos acabamos metiendo la pata, pues yo creo que también ellos algún día lo harán. Y la gente nos daremos cuenta. Directamente. Lo que pasa que en ese pensamiento contemplativo yo creo que no nos podemos situar mucho tiempo. Porque con las barbas de tu vecino, ¿sabes aquello, no? Mojar, pues eso, ¿no? Bueno, no sé, quizás, Isa, haznos un último resumen, una última idea, algo que nos llevemos para casa, aparte de transmitirnos todas las reflexiones que nos ha hecho, que nos han gustado mucho. Quiero que seas tú la que acabe. No, Sí, ya he hablado mucho. no quiero ser yo, por favor. Quiero que seas tú. No sé, es que no sé qué más deciros. No, bueno, que gracias por estar ahí, porque a veces hablar con una pantalla se hace raro y veo que sí que estabais por las preguntas que habéis hecho. Y bueno, no sé, la verdad es que me inspiraba, si soy sincera, había aparcado el trabajo y no había vuelto a entrar en el mundo académico. Yo ahora sigo haciendo pues, mis actividades, como ya os he dicho, pero igual sí que en algún momento, no sé, lo activo, no sé cómo. Bueno, quizás este sea el primer paso. Sí. Y estoy encantado de que lo hayamos podido, entre todas y todos, lo hayamos podido de alguna manera facilitar, con lo cual, pues eso es lo bueno. Bueno, pues os agradezco a todas vosotras la participación en el seminario. Haremos la edición de este vídeo como el resto y lo pondremos en breve en las redes sociales de nuestro departamento para que pueda acceder todo el mundo que quiera. Por lo tanto, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Isa, de nuevo. Y nos seguimos encontrando en estos debates y muchos otros. Un saludo muy cordial y hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias.